Hola a todos los exploradores de lo increíble y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que me fascina más que nada, nosotros. Sí, nosotros, los seres humanos. Porque, seamos sinceros, a veces la realidad supera tanto a la ficción que parece que vivimos en una película. Hablamos de esas personas que desafían los pronósticos, que empujan los límites de lo que nuestro cuerpo y mente son capaces de hacer. Aquellos que, a pesar de desafíos inimaginables, o gracias a dones únicos, nos recuerdan lo preciosa que es la vida y lo infinito que es el potencial humano. Sabéis, el mundo está lleno de maravillas, pero estoy convencido de que los mayores milagros son a menudo las propias personas. Características físicas extraordinarias, talentos que parecen venir de otro planeta, o condiciones médicas tan raras que nos hacen cuestionar la propia naturaleza de la existencia. Estos individuos no se limitan a desafiar las expectativas, las pulverizan. Así que, poneos cómodos, preparaos para emocionaros, para quedar en shock y sobre todo, para sentiros profundamente inspirados. Porque hoy, nos sumergiremos en la vida de 10 personas absolutamente extraordinarias. Historias reales que demuestran que nuestro mundo es mucho más extraño, mucho más hermoso y mucho más increíble de lo que jamás podríamos imaginar. ¿Sois nuevos aquí? Si os gusta descubrir historias que os hacen pensar, que os hacen brillar los ojos, o que simplemente os hacen decir ¡wow!, entonces no dudéis en suscribiros y activar la campanita para no perderos nuestras próximas aventuras. Nos ayuda enormemente. Entonces, ¿listos para maravillaros? Vamos allá. Número 10. Rudy Santos. El hombre de las 8 brazos que abrazó su diferencia. Comenzamos con una historia que nos llega directamente de Filipinas, la de Rudy Santos. Imaginaos vivir con una parte de vuestro pasado literalmente pegada a vosotros. Rudy nació en 1953 y desde el principio su vida estuvo marcada por una condición increíblemente rara, el gemelo parásito. No es solo una conexión, es una forma de gemelaridad en la que un gemelo que permanece subdesarrollado se queda unido al cuerpo del otro. Para Rudy, era más que eso. Tenía 2 brazos adicionales, una pierna que no se había formado completamente, un omóplato e incluso fragmentos de una cabeza con cabello y una oreja. Todo ello unido a su torso. Al principio fue una fuente de rechazo, miedo, pobreza. La gente no entendía. Le veían como una anomalía, algo que ocultar. Pero Rudy tomó una decisión diferente. En lugar de esconderse en la vergüenza, decidió abrazar lo que le hacía. Él. ¿Y qué decisión tan audaz? En los años 70 y 80, se convirtió en una especie de celebridad local. Un artista de feria conocido como Octamín. Las multitudes acudían, conmocionadas, fascinadas, quizás incluso un poco asustadas, pero sobre todo, maravilladas por su presencia. Se dice que en su apogeo ganaba una suma considerable cada noche, lo que para la época era enorme. Sin embargo, a pesar de esta fama, la vida no siempre fue fácil. Continuó viviendo en condiciones modestas. Y entonces, un día en 2008, médicos filipinos le ofrecieron una cirugía para extirpar lo que quedaba de su gemelo. Pensaban que era posible, quizás incluso beneficioso. Pero Rudy se negó. Se negó. Había vivido toda su vida con esos miembros adicionales, esos fragmentos de otra existencia. Para él, no era una carga que quitar, era parte de su historia, parte de su identidad. Era Rudy. La historia de Rudy Santos no es solo la historia de una rara condición médica. Es una lección de resiliencia, aceptación y dignidad humana. Nos demostró que incluso con un cuerpo que desafía todas las convenciones, uno puede vivir su vida con orgullo, en sus propios términos. Falleció en 2022,
pero su legado, el de una vida vivida plenamente, a pesar de las circunstancias, permanece con nosotros. Rudy no se limitó a vivir con una diferencia, la transformó en una fortaleza. Número 9. Kennedy Jordan Bramley, la pequeña pulgarcita que desafía las probabilidades. Ahora, dirijámonos a Canadá, y más concretamente a Kennedy Jordan Bramley. Cuando Kennedy nació en febrero de 2003, los médicos no eran optimistas. Pesaba apenas 1 kilogramo y medía solo 28 centímetros. Las perspectivas eran sombrías. Se esperaba que no sobreviviera más de unos pocos días. ¿La razón? Una condición genética extremadamente rara llamada enanismo primordial. ¿Sabéis? Esa cosa que afecta solo a unas 100 personas en todo el mundo. La simple idea de que un ser humano pueda ser tan pequeño ya es difícil de imaginar. Sin embargo, Kennedy decidió que los pronósticos médicos eran solo sugerencias. Tras unos meses difíciles, empezó a florecer. A los 12 años, medía unos 99 cm y pesaba unos 10 kilogramos. En otras palabras, tenía la altura y el peso de un niño de 2 años. Las enfermeras la apodaron cariñosamente Pulgarcita, Zumbelina, y francamente, le queda de maravilla. Pero Kennedy no es solo una cuestión de baja estatura, es un espíritu inmenso. Tiene un alma radiante, una determinación que exige respeto. A pesar de tener huesos frágiles y dificultades de aprendizaje, nunca se ha dejado de tener. Va a la escuela, juega al hockey, nada, incluso patina sobre hielo. Vive su vida con una intensidad y alegría que todos deberíamos intentar emular. Sus profesores, su hermano, su madre Brienne, todos hablan de su increíble personalidad. Es empática, alegre, independiente. Es una niña que ilumina la vida de todos los que la rodean. Por supuesto, su madre, Brienne, navega entre momentos de inmenso orgullo y ansiedad constante. El enanismo primordial también conlleva riesgos, como problemas de escoliosis o aneurismas, pero su esperanza es simple y tan conmovedora. Si podemos superar este día, ya veremos mañana. Es una lección de humildad y coraje ante la incertidumbre. Kennedy Jordan Bramley es la prueba viviente de que el tamaño no define el impacto que uno tiene en el mundo. Número 8. Arun Reikwar, el hombre magnético, un misterio viviente. ¿Me creeríais si os dijera que algunas personas pueden atraer objetos metálicos como imanes? ¿No? Pues dejadme presentaros a Arun Reikwar, un hombre común de un distrito de la India que se ha convertido en una auténtica sensación internacional. Su cuerpo, de manera inexplicable, atrae metal. Cucharas, tenedores, clavos, incluso cuchillos, se adhieren a su pecho, su espalda, sus brazos, sin pegamento, sin trucos. Lo descubrió por casualidad mientras reparaba una mesa en casa. Un clavo metálico se pegó a su pecho y no se cayó. Curioso, lo probó con otros objetos metálicos, y el resultado fue el mismo. Todos se adherían a él. Desde entonces, su historia fascina al mundo entero, atrayendo a multitudes curiosas e incluso dejando perplejos a los médicos. Lo han examinado, han buscado una explicación. Algunos han especulado sobre electricidad estática o una piel particularmente grasa, pero nunca se ha encontrado una explicación científica clara. Al principio, Arun temía esta habilidad. Temía convertirse en un espectáculo público, un objeto de curiosidad malsana. Pero a medida que la atención crecía, empezó a aceptarla, a verla como un don de la naturaleza. Incluso sueña con ser reconocido por el Guinness World Records para compartir su historia con las generaciones futuras. Arun Reikwar es uno de los ejemplos más fascinantes de estos hombres magnéticos de la vida real, mostrándonos lo extraño y maravilloso que puede ser el cuerpo humano.
Es un recordatorio de que incluso en los fenómenos más extraños hay una historia humana, una adaptación, una aceptación. Número 7. Gerkari Brakoet, la reina de la lengua extensible. Pasemos a algo más ágil. Conoce a Gerkari Brakoet, una joven de Florida que ha causado sensación en Internet gracias a una característica simplemente asombrosa: su lengua increíblemente larga. Hablamos de unos 4 centímetros. Y esta lengua puede hacer cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos imaginar. Lamerse el codo, tocar el ojo, llegar a la oreja. Para Gerkari es un juego de niños. Todo comenzó como una broma entre amigos. Alguien la retó a lamerse el ojo y, para sorpresa de todos, lo hizo. Intrigada y un poco fascinada por su propia habilidad, Gerkari comenzó a filmar sus hazañas lingüísticas y a subirlas a Internet. Rápidamente, su talento único se volvió viral, atrayéndole millones de visitas y miles de seguidores en las redes sociales. Algunos dudaron, acusándola de usar filtros o Photoshop, pero Gerkari demostró que los escépticos estaban equivocados al mostrar sus talentos en tiempo real. Su confianza, su energía burbujeante, la han convertido en una verdadera sensación de Internet. Muchos la animan a aspirar al récord mundial de la lengua más larga. Podría incluso destronar a la actual poseedora del récord. Pero la historia de Gerkari no se trata solo de una lengua extra larga. Es, ante todo, la historia de una persona que ha elegido abrazar lo que la hace diferente, en lugar de ocultarlo. Ella comparte orgullosamente su don con el mundo, inspirando a otros a celebrar su propia singularidad. Nos recuerda que a veces las cosas que nos parecen extrañas a primera vista son precisamente lo que nos hace especiales. Es una explosión de alegría y autoaceptación. Número 6. Cassidy Hooper. Esperanza sin ojos ni nariz. Aquí tocamos la resiliencia en su forma más pura. Conoce a Cassidy Hooper. Imaginaos nacer sin ojos, sin nariz. Una condición extremadamente rara que, sin embargo, no ha impedido a esta joven perseguir sus sueños. A pesar de decenas de cirugías, nada la ha detenido jamás. Obtuvo su título universitario, trabajó en radio, se convirtió en oradora motivacional. Cassidy vive según una filosofía que ella misma formuló: no necesito que sea fácil, solo necesito que sea posible. Y pone estas palabras en práctica cada día. Hoy, es una ferviente defensora de los derechos de las personas con discapacidad y presenta un podcast, inspirando a gente de todo el mundo con su historia de coraje y esperanza. Su camino es una verdadera lección de vida. El hecho de que no veamos el mundo de la misma manera o no percibamos las cosas como los demás no significa que nuestra visión de la vida, nuestro potencial, deba ser limitado. Cassidy nos muestra que la fuerza interior, la determinación y una perspectiva positiva pueden superar obstáculos que la mayoría de nosotros nunca encontraría. Ella encarna el poder del espíritu humano. Número 5. Noah Wall, el milagro cerebral que desafió a los médicos. Agárrense fuerte, porque esta historia les pondrá los pelos de punta. Imaginen que les dicen que su hijo no tiene cerebro y les preguntan si quieren interrumpir el embarazo. Esa es la desgarradora realidad que vivieron Shelley y Rob Wall en Inglaterra. Su futuro hijo, Noah, padecía una forma grave de espina bífida e hidrocefalia. Las ecografías mostraban que Noah tenía solo el 2% de su cerebro, y los médicos eran categóricos. No sobreviviría mucho tiempo después del nacimiento, si es que sobrevivía, pero Shelley y Rob se negaron a rendirse. A pesar de las repetidas recomendaciones de abortar, tomaron la valiente decisión de continuar, convencidos de que su hijo merecía una oportunidad.
Noah nació el 6 de marzo de 2012 y, para sorpresa general, respiró por sí mismo. Fue operado poco después del nacimiento para cerrar la abertura en su columna vertebral e instalar un drenaje para evacuar el líquido de su cerebro. Al principio, parecía que los médicos tenían razón. Noah mostraba una actividad cerebral mínima, pero lo que sucedió después desafía toda explicación científica y todas las expectativas. Con el tiempo, el cerebro de Noah comenzó a crecer. A los 3 años, las resonancias magnéticas mostraban que su cerebro había alcanzado casi el 80% de su tamaño esperado. Los médicos hoy creen que el cerebro estaba comprimido en el útero debido a la acumulación de líquido, y una vez aliviada esa presión, comenzó a desarrollarse. Hoy, Noah Wall no solo sobrevive, prospera, es brillante, alegre, intelectualmente curioso. Le encanta la ciencia, las matemáticas y la música. Incluso tocó en el Royal Albert Hall y se ha convertido en embajador de fundaciones de concienciación sobre la discapacidad y de investigación médica. Aunque utiliza una silla de ruedas, su personalidad, su determinación y su espíritu positivo lo convierten en una inspiración mundial. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso frente a los diagnósticos más sombríos, puede haber esperanza, resiliencia y milagros. Es un testimonio extraordinario de lo que el amor parental y la ciencia, combinados con la voluntad de vivir, pueden lograr. Número 4. Rhett Lamb. El sueño recuperado. Tras una vida de vigilia forzada. Imaginad no poder dormir nunca, ni una sola noche. Ese es el pesadilla que vivió Rhett Lamb, un joven de Georgia. Nacido en 2006, Rhett nunca conoció el sueño normal. No era solo una dificultad para conciliar el sueño, era una incapacidad total. Desde muy joven, pasaba los días agotado, pero sus noches estaban marcadas por una vigilia forzada. Su cuerpo cedía, pero su mente permanecía despierta. Siempre estaba de mal humor, contaba su madre. Es una vida en la que el descanso, esencial para nuestro equilibrio, es una imposibilidad. Tras años de sufrimiento, los exámenes médicos revelaron la causa. Una malformación de Chiari. Es una rara condición neurológica en la que una parte del cerebro, el cerebelo, desciende al canal espinal. Esta anomalía puede alterar funciones vitales como el sueño, el habla y la respiración. Ante este diagnóstico, los padres de Rhett, Shannon y David tuvieron que tomar una decisión increíblemente difícil: someterse a una cirugía correctiva del cerebro. El riesgo era enorme, el éxito estimado en solo alrededor del 50%, pero no tenían otra opción. Tras la operación, Rhett finalmente durmió toda la noche por primera vez en su vida. Los resultados fueron espectaculares. Su humor mejoró, su comportamiento se estabilizó y pudo recuperar hitos importantes de su desarrollo que se había perdido. Su madre, con lágrimas en los ojos, describió la felicidad de poder abrazar a su hijo, antaño exhausto, que finalmente prosperaba gracias al sueño recuperado y a la mejora de su salud. La historia de Rhett es un conmovedor recordatorio de la importancia vital del sueño y del poder de la medicina. Número 3. De Deir Montalva, el niño tortuga que recuperó su libertad. Viajemos ahora a Colombia, donde la historia de Deir Montalva es la de una transformación radical. Deir era un joven campesino que atrajo la atención del mundo entero debido a una extraordinaria condición de la piel, un nevo melanocítico congénito. A los 6 años, una enorme masa, que se asemejaba a un caparazón, cubría gran parte de su espalda y costados, tan prominente que los lugareños lo apodaron el niño tortuga. Esta masa, que a veces alcanzaba casi 3/4 partes de la circunferencia de su torso, parecía un caparazón de tortuga.
Lamentablemente, esta apariencia única llevó al aislamiento social y al estigma. Nacido en una comunidad pobre y supersticiosa, la apariencia de Deere fue mal entendida. Algunos creían que estaba maldito, especialmente porque nació durante un eclipse solar. Sus vecinos lo evitaban, al igual que su familia. Incluso se le prohibió ir a la escuela y participar en rituales comunitarios como el bautismo. Pero el peligro no era solo social. Los expertos médicos temían que este gran nevo pudiera convertirse en cáncer. Sin acceso local a tratamientos, la madre de Didier LSE no podía permitirse las complejas cirugías que necesitaba. El punto de inflexión crucial llegó cuando el cirujano plástico británico Dr. Neil Bolstrow, del Great Ormond Street Hospital for Children de Londres, oyó hablar de la suerte de Deere. Viajó a Bogotá para iniciar un plan quirúrgico en varias etapas, con el objetivo de eliminar la masa y reemplazarla con injertos de piel sana. Según Medindia, fue uno de los casos más graves que el cirujano había encontrado jamás. A pesar de los extensos procedimientos y el largo periodo de recuperación, los resultados cambiaron su vida. Películas y documentales, en particular la serie Body Shock de Channel 4, cubrieron su viaje, mostrando a Didier antes y después de la cirugía. Después de la operación, finalmente pudo ir a la escuela, participar en actividades infantiles normales e integrarse en su comunidad sin miedo ni vergüenza. Es una historia conmovedora de superar la adversidad a través de la compasión y la experiencia médica. Número 2. Ashley Kurpiel, la guerrera contra el síndrome del hombre de piedra. Hoy vamos a hablar de Ashley Kurpiel, una mujer que encarna la resiliencia frente a una condición rara y devastadora llamada fibrodisplasia osificante progresiva, o FOP. También se la conoce como el síndrome del hombre de piedra. Es un trastorno genético que transforma progresivamente los tejidos blandos del cuerpo en hueso, limitando severamente el movimiento y la flexibilidad. Esta condición afecta a menos de 1,000 personas en todo el mundo, y Ashley ha vivido con ella desde muy joven. Su viaje está lleno de coraje, perseverancia y un espíritu indomable. Diagnosticada con FOP a una edad muy temprana, la vida de Ashley cambió radicalmente. Con solo 3 años, le amputaron el brazo y el hombro derechos, después de que los médicos diagnosticaran erróneamente tumores cancerosos. Solo más tarde, descubrieron que en realidad se trataba de FOP. A pesar de la naturaleza progresiva de esta enfermedad, Ashley se negó a dejar que la definiera. Continuó persiguiendo sus pasiones, especialmente el surf, para el que adaptó una tabla especial para seguir disfrutando de su deporte favorito. En 2013, Ashley recibió una prótesis mioeléctrica para el brazo, lo que le permitió recuperar cierta autonomía y realizar tareas diarias como usar su teléfono o sostener un vaso. Pero su viaje no se detiene en superar sus propios desafíos. También es una ferviente defensora de la concienciación sobre la FOP. Trabaja incansablemente para educar al público, aumentar la visibilidad de esta enfermedad y conectar a las personas afectadas con recursos y redes de apoyo. Su defensa va más allá de su propia historia, compartiendo sus experiencias para fomentar el diagnóstico precoce, la atención adecuada y el apoyo emocional para quienes viven con enfermedades raras. A través de sus redes sociales, en particular Instagram, comparte sus avances e inspira a otros con mensajes de esperanza y resiliencia. Sus esfuerzos han tocado innumerables vidas, convirtiéndola en un faro de fortaleza y un símbolo de perseverancia para las personas con FOP y otras condiciones raras. El viaje de Ashley Kurpiel es un testimonio del poder de la esperanza, la determinación y la creencia de que es posible vivir una vida plena a pesar de los desafíos más arduos de la vida. Número 1. Petero Bayakatanda,
el rostro de la esperanza tras el sufrimiento. Para concluir este recorrido por vidas excepcionales, quiero presentaros a Petero Bayakatanda. Este joven ugandés lleva en su rostro una poderosa historia de dolor, coraje y transformación. Nacido con una rara condición llamada síndrome de Cruzon, su cráneo se fusionó demasiado pronto, comprimiendo su cerebro y haciendo que sus ojos se abultaran, dejándolo en constante dolor, casi ciego y gravemente deformado. Al crecer en una aldea aislada, Petero sufrió crueles burlas y aislamiento. Los niños le lanzaban piedras, las escuelas lo rechazaban. Sin acceso a atención médica, pasaba sus días cuidando el ganado, solo, pero sobrevivía. Entonces, su vida dio un vuelco. A los 14 años, Petero fue llevado a Estados Unidos por la World Craniofacial Foundation, donde el cirujano de renombre mundial, el Dr. Kenneth Salyer, y su equipo realizaron una serie de cirugías reconstructivas que le salvaron la vida. Durante varios procedimientos intensos, los médicos remodelaron su cráneo, redujeron la presión cerebral y realinearon sus ojos, ofreciéndole no solo un nuevo rostro, sino también una nueva vida. Después de la cirugía, Petero finalmente pudo abrir y cerrar los párpados. Su visión comenzó a regresar. Empezó a sonreír, a hablar inglés e incluso a bailar. El niño que una vez fue llamado monstruo se convirtió en un símbolo de esperanza. Petero ahora sueña con ser médico para poder ayudar a niños como él. Su historia es un poderoso recordatorio de que, con amor, apoyo y medicina, los milagros son posibles. Es una historia que devuelve la fe en la humanidad y en la capacidad de la ciencia y la compasión para cambiar vidas. Y eso es todo, amigos. 10 vidas extraordinarias. 10 historias que nos demuestran que la singularidad se expresa de innumerables formas. Desde raras condiciones médicas hasta talentos increíbles, hasta una fuerza de carácter que inspira respeto, todos estos individuos han inspirado al mundo, simplemente siendo ellos mismos. Espero sinceramente que estas narraciones os hayan conmovido, os hayan hecho reflexionar y os hayan, como a mí, recordado lo preciosa que es la vida y lo increíblemente resistentes que son los seres humanos. ¿Cuál de estas historias os ha impactado más? ¿Qué os enseñan estas vidas? Decídmelo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leer vuestras reacciones e interactuar con vosotros. Y si os ha gustado este video, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos nuestras próximas exploraciones de lo increíble. Gracias por estar conmigo hoy. Cuidaos, manteneos curiosos y nunca olvidéis la increíble fuerza que duerme en cada uno de nosotros. Hasta muy pronto con un nuevo video donde el conocimiento se encuentra con la maravilla. Chao.